Alejandro Toledo. Se encuentra conmigo en estudios el parlamentario José Urquizo, nacionalista, y también ha sido ministro de Defensa. ¿Cómo está, congresista? Buenas tardes, Ana. Gracias por estar con nosotros y por venir a conversar sobre todo este tema, todos estos temas de coyuntura. Comencemos por lo último. ¿Quién cree usted que ha chuponeado al ministro Cateriano? Bien, debo señalar de que podrían haber varias hipótesis. Podrían ser, como lo ha señalado el congresista Víctor Andrés García Belaúnde, algunos proveedores resentidos porque sencillamente se acabó el festín o la corrupción, toda vez de que las adquisiciones, en base a los lineamientos que ha dado el señor presidente de la República, Ollanta, se realizan de gobierno a gobierno, vía el sistema OPSET, que va a permitir que el Perú desarrolle la industria militar y que estas adquisiciones vayan acompañadas de transferencia tecnológica, como el caso de las adquisiciones que tiene prevista en el marco del decreto legislativo que crea la Agencia de Compras en el sector defensa. Por otro lado, podríamos tener ciertos sectores interesados en que el señor ministro de Defensa deje el cargo, que lo viene desarrollando de manera acertada y muy comprometido con el sector. ¿Sectores de dónde? dónde? ¿Sectores de dónde? Interesados. ¿Políticos? Podrían ser políticos, podrían ser de estos sectores privados. A ver, pero si fueran sectores políticos, sectores privados, sería más grave aún, pues estaríamos hablando de empresas privadas a los business track. Y por otro lado, también que a través de este audio, que no tiene en cuanto a la comunicación nada de ilegal, se pretende desacreditar. La intención es perjudicar a la primera dama de la nación, Nadine Heredia, ¿no? Y demuestra la existencia de una red que trafica con las comunicaciones, más aún con una comunicación de un ministro como es el del sector defensa, que tiene que ver con la lucha y la tranquilidad de todos los peruanos a través del frente interno y del frente externo. Pero usted ha estado en el ministerio. ¿Es vulnerable la forma de comunicación del ministro de Defensa? Existe una carencia de teléfonos encriptados. En ese sentido, este es un tema que debería en algún momento resolverse a fin de resguardar las comunicaciones de los altos funcionarios de Estado, no solamente del Poder Ejecutivo, Legislativo, el Poder Judicial, los organismos autónomos constitucionales, comandantes generales de las Fuerzas Armadas. ¿No hay suficientes teléfonos encriptados para que se puedan comunicar de manera segura? Y como tal es necesario garantizar que estas comunicaciones, independientemente de la serenidad con la cual uno debería establecer las comunicaciones con altos funcionarios o sus pares, ¿no? En ese sentido considero que es vital, importante resolver estos temas de seguridad tecnológica. Pero ¿por qué no los...? A ver, pero también hay una desidia, o sea, si el ministro está pinchado en este punto, significa que hay más. Podrían haber otro tipo de comunicaciones, no solamente este hecho que ocurrió el año pasado, hace 8, 9 meses. ¿No le da la sensación de que esto es solo el comienzo? Podría ser que sea el comienzo, ¿no? Obviamente existe ese temor, pero estamos seguros, plenamente convencidos de que las comunicaciones de los ministros de Estado son exclusivamente sobre temas de trabajo, apoyando la labor del jefe de Estado en temas que tienen que ver con la política sectorial. Esta comunicación tiene que ver con la implementación de un convenio entre el PNUD y el Ministerio de Defensa, a fin de instalar, de mejorar la infraestructura, el equipamiento de un hospital, de solucionar los problemas de salud de nuestros soldados, de los miembros de las Fuerzas Armadas que combaten contra el narcoterrorismo. No es una comunicación ilegal, ilegítima, que podría generar una controversia a nivel del Poder Ejecutivo. No podemos comparar esta comunicación con los petroaudios, ¿no? Donde se negociaba el otorgamiento de los pozos petroleros en particulares. Bueno, es diferente ciertamente, pero ya yendo al segundo punto, es que sí llama la atención que el ministro diga que la señora Heredia ya le dio la luz verde. En principio estamos hablando de una comunicación, de un extracto fuera de contexto. No se conoce si es una autorización directa o es la facilitación de una decisión del señor presidente de la República. El ministro el día de ayer ampliamente ha esclarecido que estaba tratando de comunicarse con el presidente de la República y recibir una indicación
Pero la misma que le transmite la primera dama. Pero le atribuye la luz verde a la señora Heredia. No dice, Nadine me comunicó que Ollanta dice que sí. Dice, Nadine me dio luz verde. Es una comunicación incompleta, fuera de contexto. No sabemos en qué contexto se desarrolla esa comunicación. Lo real es que el señor ministro tenía la intención o estaba tratando de comunicarse con el señor presidente de la República. No pudo hacerlo por sus múltiples ocupaciones. Estamos hablando de un escenario de hace 8, 9 meses. Y el mensaje es trasladado por la primera dama. Por otro lado, bueno, la y primera el dama, primer ministro, otras instancias para comunicarse con el presidente o una devolución de teléfono del presidente. Podría haber agotado esas instancias, ¿no? En todo caso, buscó la cercanía al jefe de Estado a través de la primera dama, que no está mal. Es su principal colaboradora, es una persona de confianza, es la esposa del presidente, es la fundadora del partido de gobierno y obviamente queda descuartado ese tema que durante 20 meses ha recaído sobre la primera dama y sobre el gobierno sobre una eventual postulación en las elecciones de 2016. ¿A quién cree usted que quiere perjudicar el audio? ¿Al ministro Cateriano o a la primera dama? Bien, es obvio que son perjudicados el sistema de seguridad y defensa nacional, el señor ministro, la primera dama, la intencionalidad de este audio. Es obvio que es perjudicar también al rol que cumple la primera dama. Pero porque justamente sale a la semana en que la señora Heredia dice no voy a postular y no, digamos, tiene un perfil bajo durante la semana anterior. Justamente ayer sale este audio. Hay una mala intención, definitivamente, en el manejo, en la revelación de esta interceptación ilegal al señor ministro de Defensa, ¿no? Las circunstancias, el momento, las coincidencias que pudiesen ocurrir es lo de menos. Yo creo que acá lo grave, y ha hecho bien el señor ministro de Defensa de instruir al procurador público del sector defensa a formular la denuncia el día de hoy ante el Ministerio Público, y será el Ministerio Público quien deba determinar los responsables y los cómplices en esta vil y deplorable interceptación al ministro de Defensa. ¿Cree usted que hay la posibilidad de que esto venga de sectores militares que no están de acuerdo con las compras que está haciendo el ministro, por ejemplo? Podría ser, ¿no? No lo descarta. Podríamos tener una serie de hipótesis. Yo creo que recae en el Ministerio Público determinar las responsabilidades y más bien invocar al fiscal de la Nación para que priorice este tema, toda vez de que se trata de la comunicación de un ministro de Estado y que obviamente podría tratarse de una red de interceptación telefónica y que necesariamente, independientemente que sea una comunicación que no tiene nada de ilegal, el audio y la comunicación, se trata de temas de salud de nuestras Fuerzas Armadas en el Brain y a fin de implementar un convenio con el PNUD. Pero independientemente de ello, se trata de un hecho deplorable, ¿no? La interceptación de las comunicaciones del señor ministro de Defensa. ¿Cree usted que debería haber una comisión investigadora? Estamos ya a puertas de cerrar la legislatura. No me diga que no. 17 culmina. Considero que ya el procurador ya ha solicitado la intervención del fiscal de la Nación. Este tema debería ser abordado en la Comisión de Inteligencia, que es el ente especializado del Congreso de la República. Si bien es cierto, la legislatura concluye pasado mañana, eso no implica que este tema pueda generar una investigación, pero no dupliquemos también roles y competencias, ¿no? Está como Perú posible, usted. El día de hoy debe disponer seguramente el fiscal de la Nación la atención a esta denuncia que ha sido formulada por el procurador del Ministerio de Defensa. Le hago una pregunta porque el Partido Aprista acaba de enviar un comunicado señalando que ellos van a solicitar la conformación de la comisión investigadora. Bueno, es lamentable, hay que evitar aprovechamiento político de un tema tan delicado. Las opiniones de algunos colegas congresistas han sido poco serias al respecto, ¿no? Con respecto al audio publicado el día de ayer. ¿El APRA se estaría aprovechando con esto políticamente? Es obvio, ¿no?, que hay una intención de aprovecharse, es una intención de perjudicar a la primera dama. Se trata de un audio totalmente
ilegal, un audio incompleto, no es un audio donde se da a conocer un tema de corrupción, como fue el caso de los petroaudios, y como tal el Ministerio Público debe determinar la apertura de una investigación sobre este tema. No da actos de corrupción concretos como los petroaudios, pero sí da una idea de que es la primera dama la que maneja un poco el gobierno, quizás hasta un poco más que el presidente en algunos puntos. Bueno, es una apreciación sobre un hecho, sobre un audio que no se conoce en contexto toda la grabación, ¿no? Entonces no sabemos en qué escenario se inicia este comentario del señor ministro de Defensa. Entonces hay una serie de vacíos y el tema de fondo tiene que ver con la protección de la salud de nuestras Fuerzas Armadas y darle celeridad a un proceso transparente que está a cargo de una organización internacional. Usted que es nacionalista y está en el entorno también del presidente y la primera dama, ella suele contestarle el teléfono, suele, digamos, si quiero hablar con él me tengo que comunicar primero con ella. ¿Cómo es el asunto? Bueno, en el caso personal es a través de la secretaria del señor presidente de la República para establecer cualquier comunicación. El señor presidente anda en innumerables labores, acciones. Es obvio que no anda tal vez como el común de la gente, de funcionarios con un celular a la mano. Ese rol lo ejercen los decanes y obviamente los asesores del señor presidente de la República. En la oportunidad que me correspondió estar al frente tanto del Ministerio de la Producción como del sector defensa, mi comunicación ha sido directa con el señor presidente de la República. Y obviamente las indicaciones a través de mi despacho han sido dadas al jefe del Comando Conjunto y a los comandantes generales de las Fuerzas Armadas. Cambiamos de tema porque quería conversar varios puntos con usted, quería comentar varios puntos. Hemos visto ayer al congresista Hacha con el tema nuevamente de las donaciones, en las que entra el Ministerio de la Mujer. Ahí hay un problema porque los congresistas, primero que están prohibidos de recibir donaciones para ellos o para terceros, y luego se ve como un acto de proselitismo político lo que está pasando, porque además justamente son congresistas nacionalistas los que aparecen en estos videos. ¿Tienen alguna autocrítica al respecto? Este tema ha sido evaluado a nivel de bancada. Tenemos que ser autocríticos en el sentido que, si bien es cierto, los señores alcaldes en algunas oportunidades nos requieren facilitar, como es en este caso, y queda claro que así ha sido el traslado de una serie de donativos, el proselitismo podría venir también de parte de los alcaldes, ¿no? Esperemos que la Comisión de Ética, sin ninguna presión, finalmente determine si existe una falta al reglamento del Congreso de la República a fin de evitar esta apreciación de la ciudadanía, de los medios de comunicación, que afecta obviamente el rol del Congreso de la República. Yo creo que no ha habido un acto de mala fe de los congresistas, mucho menos de hacer proselitismo sobre los niños, las niñas, muy por el contrario, de facilitar una serie de donaciones, que muy bien podía el sector, a través de sus promotores, directamente haber entregado estos donativos. Lo que el ministerio señala es que hay un error administrativo al momento de que el alcalde pide una donación y la oficina del congresista, por ejemplo, le facilita la llegada, de repente. Otros dicen, bueno, les piden a los congresistas, pues, y cuando les dicen que no, quedan mal. ¿Se sienten muy molestos ustedes? ¿Les fastidia mucho cuando viene la gente a hacerle este tipo de pedidos? Los pedidos son innumerables, no solamente de los señores alcaldes, hay temas que tienen que ver con la salud de la población, cuando muchos pacientes son enviados a Lima, a veces no tienen dónde hospedarse, pues hay que apoyar las gestiones en los centros de salud para que los atiendan. Hay casos muy graves, pero también existen muchos pedidos de apoyo de los señores alcaldes en ver cómo están sus proyectos de inversión, en que los funcionarios le den la celeridad a la evaluación de sus perfiles, de sus expedientes técnicos. Esta intervención de los congresistas obviamente se enmarca en el rol de representación, ¿no? Claro. De representación. En el caso concreto de estas donaciones y obviamente la apreciación en negativo de la población va a merecer un pronunciamiento de la Comisión de Ética, y esperemos que los congresistas aludidos tengan el tiempo para esclarecer con detalle
estos cuestionamientos. No, ellos se esclarecen. Bueno, el congresista Hacha no ha querido hablar, pero el otro congresista, el que tuvo el voto dirimente en la Comisión de Ética, no me acuerdo su nombre en este momento, que también tenía un conflicto de intereses, ellos dicen que están actuando bien. Ellos, digamos, no reconocen un error. Yo quiero saber si su bancada se va a reunir porque para decirle a o para tomar un acuerdo respecto a que ya no estén apareciendo en estos videos. Bien, se trata obviamente de un error, no de mala fe, mucho menos de hacer proselitismo sobre un juguete, como es el caso, sí, pues, en favor de los niños y en un periodo navideño, ¿no? Y existiendo de parte de la Administración Tributaria, en este caso de aduanas y del Ministerio de la Mujer, los bienes o los regalos respectivos. Yo considero que ha sido un error, debieron haber estado tal vez los alcaldes, en fin, son aspectos que merecerán el pronunciamiento de la Comisión de Ética. Lo real es que considero que en su sano juicio ningún congresista actuó de mala fe. No se trata de un delito, por otro lado. Ahora, en el tema de los miembros del Tribunal Constitucional y la Defensoría, faltan 2 días para la votación. En su grupo político, ¿hay alguna posibilidad de reconsideración, de objeción, como dijo la señora Jara, de repente, por ahí? No quiero adelantar juicio, sin embargo, el día de hoy a las 5, el vocero de la bancada ha convocado al grupo parlamentario, se evaluará algunos temas. La agenda es concretamente la selección de los magistrados del Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo y el Banco Central de Reserva. El procedimiento de votación será abordado a nivel de la mesa directiva o en su defecto que el presidente de la comisión especial convoque a una sesión el día de mañana o minutos antes, ¿no? Puede ser una media hora antes del acto eleccionario que se desarrollará pasado mañana a las 9 de la mañana, en la que todos los congresistas han sido convocados para saldar esta deuda con el país. Ya, pero le estoy hablando de la composición, por ejemplo, de la Defensoría del Pueblo. Usted personalmente tiene la intención de promover dentro de su bancada una moción o una intención de decir, miren, ¿saben qué? La señora no es la más ideal, o sea, ¿planeamos esto nuevamente? Bien, yo he sido miembro de la comisión especial. Es obvio que sobre la candidata a la Defensoría del Pueblo no existe ninguna ni denuncia ni sentencia de índole penal. Sin embargo, yo soy uno más de los 43 congresistas de la bancada. A eso iba. La posición la evaluaremos el día de hoy, no solamente en el tema de la Defensoría, sino que se requiere pues el consenso y la adhesión de todos los congresistas en la decisión del día 17. Ya, pero vuelvo, le repito la pregunta porque este sí que me parece un tema que está a 2 días de definirse y en el que los congresistas sí que pueden hacer algo. Han hecho un esfuerzo para hacer un consenso. Lamentablemente, a la hora que han sacado los candidatos, no han sido los mejores, o sea, no han logrado un consenso 100% positivo. Tienen 2 días para cambiar este tema. ¿Por qué no lo hacen? Será materia de la reunión del día de hoy, como entiendo que las demás bancadas harán lo propio, ¿no? A fin de hacer una última evaluación a los 10 postulantes de estos cargos que corresponden a organismos autónomos constitucionales. Y es obvio que la votación tiene que ser expresada a través de los colegiados, de las bancadas, de los grupos parlamentarios. Pues cualquier aspecto o cuestionamiento será materia de la evaluación del día de hoy. Vamos a esperar, bien atentos a las 5 de la tarde, porque de verdad que este tema sí que es bien delicado. Con todo gusto. Muchas gracias.